a los ángeles. Y vemos también que la palabra del Señor dice que es superior a los profetas, y no hemos mencionado nombre en particular, y ya vamos a empezar a ver también que a lo largo del libro de Hebreos llega un momento que se empieza a mencionar nombres específicos, ¿verdad? Y vemos tal el hoy que Jesús es superior ¿a quién? A Moisés. Y vamos a ver por qué, ¿verdad, hermanos? Y la palabra del Señor empieza así en el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Creo que ya hemos explicado más o menos la expresión por tanto. La expresión por tanto, hermanos, lo que significa es que se hace un fundamento de lo que se dijo antes para introducir lo que sigue después. En otras palabras, la expresión por tanto es una transición entre lo que se ha dicho antes y lo que se va a decir después. Entonces eso es la palabra por tanto. Por tanto, hermanos, lo que vimos antes, ¿verdad? Es que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los profetas, Jesús es el que nos dio la salvación, y es por eso que debemos de cuidar nuestra salvación, no porque la vayamos a perder, pero porque nuestra salvación debe de tener evidencia en nosotros. Y dice, por tanto, hermanos santos. Y empieza aquí el escritor a poner temas ya más profundos. La expresión hermanos santos, ¿les hace pensar algo eso, hermanos? ¿Por qué no les dice amigos? ¿O por qué no les dice ustedes pueblo judío? ¿Por qué se refiere el escritor al que le envía esta carta hermanos santos? Ahora, ¿por qué agrega las dos palabras? ¿Por qué no simplemente le dice hermanos? ¿Por qué agrega la palabra hermanos santos? Vamos a ver, este es un calificativo que hace el escritor, y esto ya se había mencionado. La palabra hermanos ya se había mencionado en el capítulo 2, en su verso 12 y en su verso 17. La palabra hermanos, ¿se acuerdan que la palabra del Señor decía que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos? Entonces se menciona la palabra hermanos así. La palabra hermanos tiene que ver la vinculación que hay de un hombre hacia Cristo Jesús. Y por eso nosotros nos decimos hermanos, aunque en un principio quisiera que recordaran que ese fue un sobrenombre que recibieron los discípulos. Es decir, ¿alguna vez les han dicho a ustedes que ahí vienen los aleluyas? Bueno, los primeros cristianos lo que le decían es, ahí van los cristianos. ¿Saben en dónde fueron llamados por primera vez, según la Biblia, donde fueron llamados por primera vez cristianos? En Antioquía. Pero era un sobrenombre, era como, hasta algunos escritores dicen, probablemente era como una crítica, una burla hacia ellos, pero se les quedó ahí. Pero ¿por qué se les decía ese sobrenombre? Porque se vinculaba a esa persona con Cristo. Es decir, si se le decía cristiano es porque seguía a Cristo, es seguidor de Cristo. Por eso nosotros nos decimos hermanos, y porque somos juntos hermanos en Cristo. Y la palabra hermanos aparece 30 veces solo en el libro de Hechos, y pues en los escritos de Pablo aparece más de 50 veces la palabra hermanos. Entonces, así como los primeros creyentes fueron catalogados como cristianos, y fue un sobrenombre en un principio, cuando nosotros nos decimos hermanos, estamos señalando que estamos vinculados con Cristo y somos uno en Él. Es decir, somos una familia. Es como cuando decimos es mi hermano, cuando estamos hablando de hermano de sangre, es mi hermano.
estamos tratando de decir que somos de una familia. Y es por eso que el escritor dice hermanos. Además de calificarlos como hermanos, no solamente se queda ahí, le dice hermanos santos. ¿Por qué le dice hermanos santos? La palabra santo que aparece aquí significa estar separados del mundo para Dios. Eso es lo que significa. Antes nosotros, hermanos, pertenecíamos al mundo, pertenecíamos al sistema de vida, al sistema de pecado, y muchas veces también pertenecíamos a la mayoría. ¿Por qué la mayoría, hermanos? Porque, por ejemplo, en México, no sé exactamente ahorita cuántos habitantes tiene México, pero quiero que recuerden que el 80% de la sociedad pertenece, entre comillas, a la Iglesia Católica. El 80%. Y no es que sean todos fieles en eso, sino que algunos ni siquiera se dicen ser católicos, pero nunca van, nunca asisten. Y entonces, somos muy pocos los cristianos. De hecho, se hablaba de un censo hace poco, ¿verdad? De que los presbiterianos, según INEGI, somos aproximadamente 400,000. Y según la directiva de la Asamblea General, pues somos más de 400,000. Pasamos al 1,000,000, pero aún así 1,000,000 somos muy pocos. Y entonces, pero antes pertenecíamos a la mayoría. Lo que decía la mayoría, eso era lo que hacíamos. Y entonces, hermanos, quiero decirles esto. Dentro de la vida cristiana, dentro del andar cristiano, hay muchas cosas que no funcionan en las expresiones de la sociedad. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado esta expresión? Que la primera impresión es lo que vale. Así dicen, ¿verdad? Es decir, por eso preséntate bien en tu trabajo, donde vayas a estar, porque la primera impresión que des, eso es lo que vale. Pero en la vida cristiana no funciona eso. Porque puedo conocer a una persona y veo que mi primera impresión fue que este hermano es muy espiritual y de verdad es hermano. Pero empiezo a convivir con él y me doy cuenta que la primera impresión que dio no era tan cierto. O puede ser lo contrario. Yo puedo juzgar a un hermano que, pues se me hace que este hermano se ve como la cara que trae, pues como que no trae cara de gozo, de alegría, y se ve como que no es hermano, él no es fiel. Se va al infierno, ya enviando yo directamente al infierno tal hermano. Pero lo empiezo a conocer y me doy cuenta que no, y me doy cuenta que el hermano sí es fiel, me doy cuenta que el hermano evangeliza, me doy cuenta que el hermano ayuda, me doy cuenta que el hermano se preocupa por la obra, y entonces me quedo con que me equivoqué. Entonces la primera impresión en la vida cristiana no funciona. Nosotros tenemos que dar siempre testimonio, no la primera impresión. Hay que dar nosotros testimonio. Otra cosa que en nuestra vida cristiana no sucede o no debemos de manejar es estas palabras. Yo soy manso, pero no menso, como alguien decía, ¿verdad? ¿Por qué no funciona eso en nuestro contexto cristiano? Porque, ¿qué es lo que dice la mayoría? Es esa expresión. Cuando alguien te insulta, cuando alguien te ofende y le platicas a tu vecino, a tu vecina, tu compadre, a tu comadre, le platicas, generalmente, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál es el consejo que te dice la mayoría? Según yo, el consejo que dice la mayoría es: hombre, ¿por qué te dejas? Te van a ver la cara y te van a seguir molestando. Y entonces uno dice también, muy obediente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ya lo pensé bien, lo voy a hacer. Y entonces empieza también a hacer eso. Eso no aplica en la vida cristiana. Empezamos a ver la palabra santos.
¿Recuerdan qué dijo Pablo en su carta a Corintios, segunda carta a Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas han pasado. Entonces en Cristo somos nueva criatura. De tal manera que hoy en día ya no practicamos el pecado. Y quisiera detenerme en eso, hermanos, porque quisiera que entendiéramos bien el concepto de esto, de ya no practicar el pecado. Y hay un escritor que lo deja muy en claro, que yo creo que si la leemos ahorita, a la hora de terminar de leer, ya no habría que explicar. Y quisiera invitarlos a leer en la primera carta de Juan, primero de Juan, capítulo 3. Del verso 3 al 9. Primer libro de Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos, hermanos, para leerlo junto? Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces entendemos por qué el escritor de Hebreos le dice hermanos santos. En estas palabras hay cosas que quiero explicarles, hermanos, porque podemos estar pensando algunas cosas que no dice la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros entendemos que la salvación no es por obras, es por la obra ¿de quién? De Cristo Jesús, únicamente por la obra de Él, no es por lo que vamos a hacer. Y entonces tenemos que tener cuidado en las doctrinas nuestras, porque alguien conocido que o se denomina dentro de la doctrina llamado hipercalvinista, es una forma de decir hipercalvinista, ellos dicen que salvos y salvos para siempre, hagas lo que hagas, realices lo que realices, vas al mundial y todo lo que quieras hacer, recuerda que siempre eres salvo. ¿Entendemos así? Espero que no la entendamos así, hermanos, porque la palabra del Señor dice otra cosa. El escritor se refiere a los hermanos santos, es decir, ustedes están separados del mundo, ustedes están apartados del mundo. Es decir, cada uno de nosotros se nos define con esta expresión, hermanos santos, es nuestra definición. No se puede ser hermano sin ser santo, pero tampoco se puede ser santo sin ser hermano o genuinamente hermano. No se puede. Nosotros practicamos la santidad porque es la evidencia de que nosotros somos salvos.
Y tenemos que dar la evidencia de que somos salvos. Es decir, cada uno de nosotros vivimos bien, practicamos la justicia, como dice primera carta de Juan. Somos justos con nuestros hermanos, no dañamos a nadie, no dañamos nuestro cuerpo, no ofendemos a nadie, no ofendemos a nuestra familia, porque creemos y comprendemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que el Señor nos ha llamado, y como dice la palabra del Señor, ya no pertenecemos al mundo, sino a Dios. El mundo nos ofrece pecado, el mundo nos ofrece maldad, pero como ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Y la palabra del Señor es muy claro en decir: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces quisiera centrarme en esto. ¿Qué significa practicar, hermanos? Hacer una y otra vez. Una y otra vez. Eso es practicar. ¿Alguna vez se han caído, hermanos? Recuerdo que una vez me caí por una cáscara de naranja y en plena calle, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nos caemos? Todo lo hacemos, creo eso, hermanos, de que nos levantamos rápido, aunque te duela la espalda, todo eso, pero te volteas a ver, y como alguien dice, si alguien te vio, pues la cáscara de naranja, como si hubiera tenido la culpa, ¿verdad? La cáscara de naranja. Pero la pregunta es, ¿dónde se cayeron? ¿Alguna vez han pasado otra vez y otra vez se han caído ahí en el mismo lugar donde pisaron la cáscara de naranja? Yo creo que si lo hemos hecho, pues no sé, pues no aprendimos nada entonces, ¿verdad? Pero creo que por lo menos nos acordamos, aquí me caí y volteo a ver si no hay nada ahí que me deje caer otra vez. La palabra en la Biblia, practicar, lo que quiere decir es aquel que cometió un pecado. Vamos a poner un ejemplo. Aquel que robó y regresó a su casa, se dio cuenta que estaba mal, pidió perdón y ya nunca volvió a hacer. ¿Eso es lo que se llama practicar? No. También dice la palabra del Señor: el que comete pecado infringe la ley. El que comete. Es decir, si alguien hizo alguna vez algo y se dio cuenta que estaba mal, eso cometió un pecado, no está practicando. Pero aquel que empezó robando 5 pesos y terminó robando 5 millones en un banco y aún todavía lo sigue haciendo hasta ahora, la pregunta es, ¿y si esa persona asiste en la iglesia, en esta iglesia, verdad? ¿Cuánto es el diezmo de 5 millones, hermanos? 500,000. 500,000. Y entonces supongamos que cada mes aquí, o no sé, o una vez al año, 500,000 para la iglesia. Y como el hermano diezma 500,000, ¿qué le vamos a decir si esos 500,000 viene de un robo? ¿Qué le vamos a decir? Que está bien, no pasa nada, usted se va a ir al cielo, usted pues derechito, ¿verdad? Al cielo. Hay que robar más. Aunque le ayudamos, ¿verdad? Es lo que vamos a decir. Si somos sinceros, la palabra del Señor nos pide santidad en nuestras vidas. Por eso el escritor se refiere y conoce muy bien: hermanos santos, ustedes que están separados ya del Señor, quiero que escuchen algo, quiero que tomen en cuenta algo. Y empieza, ¿verdad?, la palabra del Señor diciendo también: participantes del llamamiento celestial. Otra enseñanza que da el escritor. ¿Por qué son hermanos santos? ¿Por qué ellos son santos? ¿Por qué practican el bien? ¿Por qué practican
la obediencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen el llamamiento celestial. El llamado a salvación procede, hermanos, únicamente de Dios Padre. Viene de Él solamente y de nadie más. De hecho, Jesús dice en San Juan 6:44, si alguien me hace favor de leer, hermanos. San Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si no es el Padre el que envíe. Ninguno. Cada uno de nosotros hemos recibido el llamamiento celestial, el llamado santo. Jesús en su ministerio dijo alguna vez: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y por primera vez parece que la Biblia dice o se contradice, porque Jesús dice: ninguno puede venir si no es por mi Padre. Y Jesús está diciendo aquí: venid todos los que estáis trabajados, venid a mí. Pero recuerdan que la Biblia nunca se contradice. Jesús dice: ¿por qué hacía las cosas Jesús? Jesús dice: yo hago las cosas no por mí, sino porque el Padre me ha enviado. Y lo hago por obediencia a Él. Y cuando Él dice: venid a mí, está obedeciendo al Padre, no está naciendo en Él, está obedeciendo al Padre. Por eso todo el llamamiento que hemos recibido cada uno de nosotros, lo hemos recibido por el Padre. Así que, hermanos, no nos debemos de olvidar que Jesús, todo cuanto hacía, todo cuanto hablaba, todo cuanto quería hacer las cosas, lo hacía solamente bajo la voluntad del Padre. Solamente bajo la voluntad del Padre. Por eso, creo que hemos escuchado de Agustín de Hipona. Él dijo alguna vez estas palabras: ¿cómo iré voluntariamente si soy arrastrado? Mas, ¿qué digo? No solamente voluntaria, sino voluptuosamente. Este escritor dice y se pregunta: ¿cómo iré voluntariamente si soy arrastrado, si soy llevado? ¿Cómo voy a ir? Es decir, lo que quiere decir Agustín de Hipona es: el llamado que he recibido es del Señor y me llama directamente hacia Él. Me imaginé cuando leí esta expresión de él. ¿Alguna vez han tenido en sus manos un imán grandote? Yo tuve en las manos un imán grandote que puede jalar una moneda hasta 5 metros. ¿Qué puede hacer esa moneda para detenerse por la fuerza del imán? ¿Qué capacidad tiene la moneda? No tiene, no puede. ¿Qué capacidad tenemos cuando nosotros recibimos el llamado del Señor? ¿Como para resistirlo? Por eso creemos que nosotros el llamado de Dios es un llamamiento que es irresistible. Y es por eso que debemos de estar agradecidos por eso. Y cuando el escritor le enseña todas esas cosas, ustedes son hermanos santos, ustedes ya practican la verdad, obedecen a Dios, ustedes han sido llamados por Dios, y empieza a dar como que una expresión más fuerte, como un llamado, una llamada de atención, y le dice: considerad. Cuando entra en la palabra considerad, lo que quiere decir es: fijen vuestros pensamientos, fijen sus miradas en lo que les voy a decir. Es decir, cuando dice considerad, miren a quién. ¿A quién está pidiendo que el escritor mire? El escritor pide que se mire a Cristo Jesús.
Y después de mirarlo a Él, hay que considerar. ¿Considerar qué cosa? Considerar a Jesucristo como un apóstol. Algo que me llama la atención aquí es que se refiere el escritor a Jesús como un apóstol, y es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús como un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? ¿Alguien sabe qué es un apóstol, hermanos? Un enviado. Un apóstol no es una profesión. Un apóstol no es que yo quiera ser, como algunos dicen, ¿verdad? De hecho, ahorita, hermanos, en nuestro contexto en el mundo, hay casa de apóstoles. Hay seminario de apóstoles. Los que van ahí salen de ahí como apóstoles, así como hay casa de profetas. Los que van ahí salen como profetas. Pero algo que les quiero decir es que el apóstol tiene su distintivo, hermanos. El principal distintivo de un apóstol es que es enviado. Es lo que significa eso. Y la palabra aquí, enviado, ¿se acuerdan quién fue enviado para rescatar al pueblo de Israel en Egipto? Moisés. Moisés fue enviado. Y el enviado tiene que tener pruebas de que realmente fue enviado, porque Moisés le dice al Señor: Señor, ¿pero qué pasa si no me creen? Y si me preguntan quién te mandó, el Señor dice: dígales que yo soy el que soy. Pero si no me creen quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? ¿Miras la vara que traes en tu mano? Sí, suéltala. Y lo soltó. ¿Saben qué se convirtió la vara? Y entonces le dice el Señor: vuélvela a tomar. Lo tomó de la cola, ¿verdad?, de esa vara, y pues se convirtió en vara. Y dice, esas pruebas son pruebas de un enviado. ¿Y cuál es la mayor prueba que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo para considerar nosotros que Él es el enviado? La mayor prueba que Él nos mostró no es el haber sanado a 10 leprosos, no es el haber convertido el agua en vino, no es el haber sanado a un hombre de hacía 38 años, no es el haber sanado a una mujer que tenía ya 12 años de flujo de sangre. No es la mayor prueba que Jesús nos mostró. La mayor prueba que Jesús nos mostró, ¿saben dónde, hermanos? Es cuando empieza su primera palabra: perdónalos, porque no saben lo que hacen. La mayor prueba se mostró en la cruz, que Él era el enviado. Porque la palabra del Señor dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En Gálatas 4:4 Pablo escribe eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios no envió a su Hijo antes ni después. Es cuando vino el cumplimiento del tiempo. Todas las cosas que Dios hace, los hace perfectamente en su momento y en su soberanía. Por eso, Jesús es el enviado para nosotros, el que nos vino a rescatar. Pero también Jesucristo se constituye como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el mediador entre los hombres y Dios. Y nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, es el mediador nuestro entre Dios y nosotros. Ese es el mediador. Por eso Pablo dice en su primera carta a Timoteo 2, 5, 6, que no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, hermanos,
consideremos esto, que Jesucristo fue enviado como nuestro mediador entre Dios y nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús es mayor que Moisés? Decíamos esto, ¿por qué es mayor? ¿Recuerdan dónde llevó Moisés el pueblo de Dios? A la tierra prometida. Claro, salían de la esclavitud, iban a una tierra que fluye leche y miel. Eso es bueno, eso es algo maravilloso. Pero sabían, hermanos, que los que salieron, la mayoría de los escritores dicen que los que salieron de Egipto nunca llegaron a la tierra prometida, sino son las siguientes generaciones que llegaron. Es decir, lo que le prometieron a ellos, los que estaban justo en ese momento, no vieron lo que se les había prometido. ¿Qué nos ha prometido el Señor nosotros? Nos ha prometido que nos va a sacar de este mundo y nos va a llevar a una tierra mejor. Y cuando hablo de tierra, no quisiera que pensáramos que como que fuéramos a vivir en el Marte y en esto, no. Quisiera que pensáramos que vamos a estar con el Señor para siempre. La pregunta es, ¿se cumplirá la promesa del Señor para nosotros? Sí, se va a cumplir. Porque otra cosa que podemos comparar, los que llegaron a la tierra prometida, ¿vivieron para siempre? No. Se murieron, fallecieron y ya no volvieron a disfrutar aquí en la tierra, esa tierra que fluía leche y miel. Pero Cristo Jesús, cuando nos lleve a su presencia, ¿volveremos a morir, hermanos? ¿Ven por qué es mayor la promesa? ¿Ven por qué Jesús es mayor, es superior a Moisés? Porque las promesas de Jesús no son terrenales, son celestiales. Y eso es algo grandioso y podemos confiar. Porque si Jesús solamente nos estuviera prometiendo cosas terrenales, las cosas terrenales se acaban. Las cosas terrenales se echan a perder. No hay algo sobre la tierra que dure toda la vida. Se echan a perder todo. Y Jesús no nos está prometiendo vida aquí en la tierra, nos está prometiendo vida eterna, vida celestial. Y por eso la palabra del Señor dice, el cual es fiel al que le constituyó como lo fue Moisés. ¿Quién constituyó a Jesús como sumo sacerdote? Nuestro Padre celestial, Dios Padre. Y Él es fiel, así como fue fiel con Moisés. Es fiel también. Y si nos está prometiendo una vida eterna, Él lo va a cumplir. Y dice, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que está diciendo la palabra del Señor, lo que hizo Moisés fue algo grandioso, fue algo maravilloso, digno de admirarse, porque nos está invitando a la tierra prometida. Pero lo que nos está prometiendo Jesús es mucho más maravilloso que eso, que debemos de tener la seguridad de algo grandioso. Hace poco, y creo que en alguna vez ya les comenté esto, hermanos, de un que ponen en internet, en YouTube, de un pastor que está compitiendo con, creo que es de los que
practican la astrología, algo de eso, no sé muy bien. Pero la idea que es que estaba combatiendo, discutiendo, había una discusión con respecto al tema de la vida eterna. El pastor decía que, ya me acordé, era un ateo que no creía en nada. Y entonces dice, yo no creo en el cielo, no creo en nada. Y el pastor dice, es que el cielo sí existe. Al final dice algunas palabras el pastor que parecería bien. De hecho, los comentarios del internet dice, mira qué respuesta tan puntual y aceptable lo que dijo el pastor. Y cuando yo lo vi, voy a esperar. Y cuando lo vi me di cuenta que no era la respuesta que debería ser, porque dijo estas palabras. Bueno, para que ya no sigamos discutiendo, vamos a ver qué va a pasar al final. Si es cierto lo que tú estás diciendo, no hay Dios, no hay infierno, pero como quiera yo creo en Dios, se termina el tiempo, ¿qué pierdo yo? Y dice él, pues como no hay Dios y no hay infierno, no pierdo nada. Pero si hay Dios, hay cielo, hay infierno, y tú no creíste en Dios, ¿qué vas a perder tú? Dice él, pierdes todo, porque te vas al infierno. Y hasta ahí termina la plática, ¿verdad? Pero cuando ya dijo esa expresión el pastor, ¿qué era lo que estaba queriendo decir realmente? Que en algún momento de su expresión puso en tela de duda su fe. Porque nunca hubiera comparado, hermanos, así que les voy a pedir, por favor, nunca le digan a una persona, bueno, pues al morir a ver qué pasa. Esa palabra, a ver qué pasa, significa que estás dudando. Si van a hablar de que hay infierno, deben de estar seguros de que hay infierno. Ni por más que les contradigan, deben de seguir diciendo, es que hay infierno, es que así es que así hay, es que hay cielo, es que yo voy al cielo. Es lo que debemos de decir. Nunca debemos de poner en tela de duda la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor aquí, Moisés fue fiel, obedeció como siervo, pero Jesús, que es hijo, vino a cumplir cosas mucho mayores que esas. Vino a asegurar nuestra salvación. Vino a asegurar nuestra vida eterna. Pero cuando lo aseguró, quiero también, hermanos, que sepamos, como hemos visto al principio, que debemos de dar nosotros evidencia de que somos salvos, hermanos. Debemos de dar evidencia. Debemos de vivir bajo la voluntad del Señor. El término, como ya hemos visto, apóstol se relaciona a Moisés como el enviado, y el término sumo sacerdote se relaciona recordando a Aarón como el sacerdote o sumo sacerdote. Pero se viene a cumplir estas expresiones en la vida, en el ministerio y en la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros decimos que Jesús es superior a Moisés, porque vino Él a hacer cosas grandes y maravillosas para nosotros. De tal manera que les vuelvo a repetir estas palabras, hermanos, que no solamente gozamos o estamos a la expectativa de esperar gozar una vida eterna, una vida llena de felicidad en el cielo, no, sino que ya deberíamos de estar empezando ahorita a disfrutarla. De tal manera que si nosotros, alguien nos preguntaran, ¿cómo vives? Mi casa es como si fuera el cielo. Se vive la paz, se vive la alegría. Y si no es así, hermanos, lamento decirle entonces que no estamos obedeciendo al Señor. Porque los que no conocen al Señor, dicen ellos, y sí apruebo su expresión, que su hogar parece un infierno. Y sí es cierto, porque es sufrimiento, es angustia, es desesperación, es desconsolación. Pero en el hogar del creyente, al tener
un sumo sacerdote, al tener un enviado mayor que Moisés, mayor que Aarón, debe de experimentar esa vida lleno de consuelo, lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de todas las bendiciones celestiales que el Padre nos ha prometido. Ahora, no digo que no venga enfermedades, dolencias, situaciones, escasez. No digo eso. Puede venir. Pero puede estar la enfermedad y estar contento con la esposa, con el esposo, juntos luchando en contra de la enfermedad, juntos buscando la solución. Puede haber escasez, pero junto como familia luchamos para caminar y buscar la solución. Pero ¿qué pasa si el problema no es enfermedad? Si el problema no es la escasez, si el problema soy yo y el problema es la esposa, el problema es el hijo, ¿qué empieza a suceder, hermanos? Se empieza a vivir un pequeño infiernito en la casa, ¿verdad? ¿Y eso por qué sucede? Porque hemos estado mirando entonces no a Cristo, sino a las cosas del mundo. Por eso, amados hermanos, en esta mañana, miremos siempre a Cristo. Él es nuestro enviado. Pidamos siempre la dirección a Él. Recuerden siempre, Moisés pudo haberse equivocado, y sí se equivocó, pero Jesús jamás se equivocó, y jamás se equivocará por lo que Él ha prometido. Él lo cumplirá, Él hará lo que Él ha dicho. Así que confiemos en Él, hermanos. Nos ponemos de pie para darle gracias a nuestro Dios. Maravilloso Señor, gracias por tu gran amor y porque tú eres mayor, Señor, ante todas las cosas. Te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes a mirar a Cristo nuestro Salvador, que nos ayudes a confiar en Él, de tal manera, Señor, que nuestra convicción esté firmemente solamente en Jesucristo. Porque si desviamos, Señor, nuestra mirada, nos damos cuenta, Señor, que empezamos a desviar nuestra atención hacia las cosas y empezamos a llenarnos de angustias, de desesperación, de impaciencia. Pero cuando Cristo está con nosotros, Señor, vemos que la vida, Señor, torna a ser diferente, torna a tener sentido, Señor. Y es por eso, mi Dios, te rogamos que tú seas en nuestras vidas, Señor. Ayuda a mis hermanos que están hoy, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, para poder expresar nuestra gratitud y poder, Señor, atender las cosas tuyas, poniendo siempre la mirada en Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. ¿Quién como Jehová, que con su poder maravilloso? ¿Quién como Jehová, que con su poder maravilloso? Hoy en las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con panderos danzará, y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová.
con su poder maravilló. ¿Quién como Jehová? Que con su poder maravilló. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con panderos danzarán y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Cantaré a Jehová por siempre, será su poder. Cantaré a Jehová por siempre, será su poder. Hecho alabar, que nos enseña, jinete caballo, hecho alabar, que nos enseña, jinete caballo, hecho alabar, hecho alabar, los carros del faraón. Alabados al Señor. Alabados al Señor. Mi Padre es Dios, y yo le alabo. Mi Padre es Dios, y le alabaré. Mi Padre es Dios, y yo le alabo. Mi Padre es Dios, y le alabaré. Hecho alabar los cuadros del faraón. Alabados el Señor. Alabados el Señor. Que con su poder maravilló. ¿Quién como Jehová? Que con su poder maravilló. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con panderos danzarán y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Y dirán